Bienvenidos a un viaje a través de misteriosas desapariciones en el corazón de la naturaleza. En este video, exploramos las historias de personas que se aventuraron en la naturaleza del Parque Nacional Great Smoky Mountains, solo para desaparecer sin dejar rastro. Desde pistas desconcertantes hasta circunstancias inexplicables, estos relatos te harán cuestionar la misma realidad. Únete a nosotros mientras descubrimos las 5 desapariciones más misteriosas y escalofriantes en las Smokies. En el corazón del Parque Nacional Great Smoky Mountains yace un lugar de serena belleza y antiguo misterio, Cades Cove. Este pintoresco valle, rodeado de picos y bosques, ha sido durante mucho tiempo un refugio para aventureros y amantes de la naturaleza. Entre sus visitantes se encuentra la familia Martin, cuyos lazos con la tierra son profundos, eco de los pasos de generaciones pasadas. Cades Cove, con sus praderas exuberantes y senderos serpenteantes, ofrece un santuario del bullicio de la vida moderna. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse y el mundo natural reina supremo. Para la familia Martin, es un lugar de tradición y herencia, un lugar donde los lazos familiares se forjan en medio del esplendor de la naturaleza. En un cálido día de verano, el 14 de junio de 1969, los Martin se embarcaron en una travesía hacia el corazón de las montañas. Liderados por el patriarca Clyde Martin, emprendieron una caminata por el sendero Anthony Creek, un camino bien recorrido por generaciones de viajeros antes que ellos. Con ellos estaban el hijo de Clyde, William, y los nietos Doug y Dennis, así como el amigo de la familia, Carter Martin Ph.D., y sus 2 hijos. Mientras avanzaban por el bosque, los Martin se deleitaban con la belleza de su entorno. El aire estaba vivo con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas, mientras el aroma de los pinos y las flores silvestres llenaba sus narices. Era un día como cualquier otro, un día lleno de risas, camaradería y la promesa de aventuras. El sendero se adentraba cada vez más, llevando a los Martin más al abrazo de las montañas. Pasaron por arroyos impetuosos y árboles cuyas ramas se extendían hacia el cielo como dedos buscando el paraíso. Era una escena asombrosa, un testimonio del poder y la majestuosidad de la naturaleza. Pero una sensación de inquietud comenzó a asentarse sobre los Martin como una nube oscura en el horizonte. Para Dennis Martin, el miembro más joven del grupo, algo no estaba bien, una sensación que no podía sacudirse. A pesar de sus aprensiones, Dennis siguió adelante, ansioso por probarse a sí mismo ante su hermano mayor y sus primos. Con cada paso que daba, la sensación de inquietud se hacía más fuerte, hasta que sintió como si un peso oprimiera su pecho, asfixiándolo con su intensidad. A medida que el día avanzaba y el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, los Martin se encontraron en el claro de Spence Field, un pequeño parche de hierba anidado entre los picos imponentes. Allí fue donde hicieron una parada para descansar. En medio de ello, Dennis, incapaz de contener su exuberancia juvenil, corrió hacia el bosque. Su risa resonaba entre los árboles como el tintineo de campanas en la brisa veraniega. Esta sería la última vez que su familia lo vería con vida. A medida que pasaban las horas y la noche descendía sobre las montañas, una sensación de temor se asentó sobre los Martin como un sudario. Dennis aún no había regresado, y a medida que los minutos se convertían en horas, su miedo crecía con cada momento que pasaba. William Martin lo llamó en la oscuridad creciente. Su voz resonaba en el bosque silencioso. Pero no hubo respuesta, ninguna señal del niño que había desaparecido sin dejar rastro. En los días que siguieron, los gritos de los equipos de búsqueda se escuchaban entre las montañas. Sus voces se perdían en la extensión de la naturaleza. A pesar de los esfuerzos, Dennis Martin permaneció elusivo con su destino envuelto en misterio. En los años desde aquel día, innumerables teorías han surgido, cada una más escalofriante que la anterior. Algunos creen que Dennis fue víctima del terreno traicionero, perdido en el laberinto de montañas y valles. Otros susurran sobre fuerzas oscuras en juego, una figura sombría acechando en las profundidades del bosque, esperando para arrebatar a su presa desprevenida. Pasaron los años, pero el recuerdo de Dennis Martin nunca se desvaneció de la mente de quienes lo conocieron. Clyde y su familia continuaron visitando Cades Cove, aunque el espectro de ese día pendía sobre ellos como una nube de tormenta. Para William Martin, la pérdida de su hijo menor fue una herida que nunca sanó completamente. A menudo se encontraba vagando por los senderos de las grandes montañas humeantes, buscando alguna pista del niño que había perdido.
Pero no importaba cuánto vagara o cuánto buscara, Dennis permanecía siempre fuera de alcance, como una presencia fantasmal que atormentaba su alma. El destino de Dennis Martin permaneció sin resolver, y a medida que los años se convirtieron en décadas, el recuerdo del niño que desapareció se desvaneció de la conciencia colectiva, perdido en las siempre cambiantes arenas del tiempo. Pero para aquellos que lo conocieron, nunca sería olvidado. Su memoria vivía en los corazones y mentes de quienes lo amaban. Un faro de luz brillando a través de la oscuridad, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la naturaleza efímera de la existencia. En el exuberante abrazo del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, un grupo de entusiastas estudiantes de la escuela secundaria Verden se embarcó en una aventura en una fresca mañana de viernes de octubre de 1976. Entre ellos estaba Teresa Trenny Lynn Gibson, una animada adolescente de 16 años con un entusiasmo contagioso por la naturaleza y una pasión por la arquitectura del paisaje. El día comenzó con emoción mientras los estudiantes subían al autobús escolar rumbo al Clingmans Dome, el pico más alto de las Smokies. Trenny, con su larga cabellera castaña y sus ojos verdes brillantes, estaba llena de emoción ante la perspectiva de explorar la naturaleza con sus compañeros de clase. No sabía que esta excursión marcaría el inicio de un misterio que perduraría durante décadas. Mientras el autobús serpenteaba por las carreteras de montaña, Trenny no podía evitar sentir asombro ante la belleza que la rodeaba. Los árboles, el suave murmullo de los arroyos y el lejano canto de los pájaros parecían llamarla más profundamente al corazón de la naturaleza. Al llegar al Clingmans Dome, los estudiantes bajaron del autobús y se reunieron alrededor de su profesor, el señor Wayne Dunlap, quien delineó su ruta de senderismo para el día. Su destino, Andrews Bald, una pradera enclavada en el terreno escarpado de las Smokies. Trenny escuchó atentamente, su imaginación ya corriendo hacia las maravillas que les esperaban. La caminata comenzó en serio, con Trenny y su amigo Robert Simpson liderando el camino con entusiasmo. El sendero serpenteaba a través de bosques y cruzaba arroyos. Cada paso los acercaba más a su destino. En el camino se rieron y bromearon, compartiendo historias y refrigerios mientras se sumergían en la belleza de su entorno. A medida que se acercaban a Andrews Bald, el paisaje se abría ante ellos, revelando vistas panorámicas de colinas ondulantes y valles verdes. El corazón de Trenny se llenó de alegría al ver el espectáculo. Su amor por la naturaleza florecía con cada momento que pasaba. No podía imaginar un día más perfecto. Pero entonces, cuando llegaron a Andrews Bald y se sentaron a almorzar, una extraña sensación comenzó a invadir a Trenny. Un malestar la invadió, como una sombra que pasaba sobre el sol. Intentó sacudírsela, atribuyéndola a la falta de familiaridad de estar en una naturaleza tan remota. A medida que avanzaba la tarde, Trenny se encontró inquieta, su emoción inicial dando paso a un creciente sentido de temor. Miraba a su alrededor, sintiendo como si estuviera siendo observada por ojos invisibles. Robert, sintiendo su malestar, le ofreció su chaqueta en un gesto de amabilidad, pero incluso su calor no pudo disipar el frío que se había apoderado de su alma. Cuando llegó el momento de comenzar la caminata de regreso al autobús, Trenny vaciló con su mirada fija en el horizonte como si estuviera buscando algo que no podía nombrar. Robert le instó a quedarse con él un poco más, pero ella insistió en seguir adelante sola. Sus pasos se aceleraban como impulsados por una fuerza invisible. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Los estudiantes buscaron cualquier señal de su compañera desaparecida, llamando su nombre mientras peinaban el área en busca de pistas. Pero Trenny había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo una sensación persistente de desconcierto y miedo. Al caer la noche y continuar la búsqueda, la familia de Trenny esperaba noticias con sus corazones cargados de preocupación. Hope Gibson, la madre de Trenny, se aferraba a la esperanza de que su hija sería encontrada sana y salva, pero en el fondo temía lo peor. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero no hubo señales de Trenny. La adolescente se había convertido en una presencia fantasmal, que perseguía los recuerdos de quienes la habían conocido y alimentaba rumores y especulaciones que resonaban en las montañas como susurros en el viento. Pasaron décadas y aún así, el misterio de la desaparición de Trenny Lynn Gibson permanecía sin resolver. Derek Lukin, un joven de 24 años, era conocido por su fiabilidad inquebrantable.
Pero en una mañana fatídica de marzo de 2012, la naturaleza confiable de Derek se vio eclipsada por la sombra de la incertidumbre que descendió sobre él. Comenzó como cualquier otro día, pero a medida que la mañana avanzaba y las horas se alargaban hacia la eternidad, la ausencia de Derek se convirtió en motivo de preocupación. Las llamadas a su teléfono celular quedaron sin respuesta. Su puntualidad habitual fue reemplazada por un silencio ominoso. Para el compañero de cuarto de Derek, Ryan Molden, el día comenzó con el agudo sonido de una alarma resonando en los pasillos vacíos de su hogar compartido. A medida que los minutos se convirtieron en horas y Derek no apareció, una sensación de inquietud comenzó a roer la conciencia de Ryan. Siempre llegaba a tiempo, recordaría Ryan más tarde con su voz teñida con una nota de desconcierto. Así que cuando no se presentó al trabajo supe que algo no estaba bien. Las horas se alargaban hacia la eternidad, y la preocupación de Ryan se convirtió en alarma, lo que lo llevó a comunicarse con la familia de Derek. Los Lueking, una familia unida de Virginia, no perdieron tiempo en entrar en acción, emprendiendo un viaje hacia lo desconocido en busca de su hijo. Su búsqueda los llevó al Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, donde Derek había hecho una reserva en un hotel remoto ubicado entre los imponentes picos y valles verdes. Fue aquí donde se descubriría la primera pista de la desaparición. Las imágenes de vigilancia del hotel revelaron la llegada de Derek, mostrando su actitud tranquila mientras registraba su habitación. Pero al observar más de cerca, la escena que recibió a su familia le heló la sangre. Una Biblia yacía abierta sobre la cama, sus páginas ondeaban al viento, mientras una botella medio vacía de licor estaba en el suelo. La vista le envió un escalofrío por la espalda a Tim Lueking, su mente dando vueltas con preguntas que no tenían respuestas. ¿Qué había llevado a su hijo a buscar consuelo en lo más profundo de la naturaleza? ¿Y qué secretos se escondían bajo la superficie de este paisaje aparentemente tranquilo? A medida que los días se convertían en semanas y la búsqueda de Derek se intensificaba, surgían nuevas pistas, cada una más desconcertante que la anterior. Su coche, abandonado en un mirador remoto conocido como Newfound Gap, contenía en su interior un tesoro de misterios por resolver. Páginas arrancadas de un manual de supervivencia militar insinuaban las intenciones de Derek, mientras que el equipo recién comprado permanecía intacto, un testimonio silencioso del enigma de su desaparición. Y luego estaba la nota, un mensaje críptico garabateado en un trozo de papel, cuyas palabras eran un escalofriante recordatorio de lo desconocido que acechaba más allá del borde del bosque. «No vengas a buscarme», decía la nota, cuyo significado estaba envuelto en ambigüedad. ¿Era una súplica de soledad, un grito desesperado de ayuda, o algo mucho más siniestro? A medida que los días pasaban, el misterio de la desaparición solo se profundizaba, dejando a sus seres queridos luchando con preguntas sin respuesta y visiones inquietantes de lo que podría haber sido. En el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, donde los árboles se alzan hacia el cielo y los arroyos entonan sus antiguas canciones, vivía una mujer llamada Thelma Pauline Melton. Pero para sus amigos y quienes la conocían bien, ella era Polly, un nombre que llevaba consigo los ecos de la risa y la alegría. Polly no era ajena a las montañas. Durante más de 2 décadas, había llamado a estos picos su segundo hogar, su santuario en medio del caos del mundo. Cada año, cuando las hojas se tornaban doradas y el aire se volvía crujiente con la promesa del otoño, empacaba sus maletas y emprendía el viaje al Deep Creek Campground, ubicado en la base del lado de Carolina del Norte del parque. Allí, entre el susurro de las hojas y el murmullo suave del arroyo, encontraba consuelo, un respiro de los cuidados del mundo, una oportunidad para reconectar con la naturaleza. Era un ritual que valoraba, una tradición transmitida a lo largo de los años como un tesoro preciado. Pero Polly no estaba sola en su amor por las montañas. Acompañándola en su peregrinación anual, estaban sus amigos Red y Trula, 2 espíritus unidos por un amor por la aventura y una sed de descubrimiento. El trío se lanzaba a explorar los senderos que cruzaban el paisaje. Su risa resonaba como el llamado de lo salvaje. En ese viernes de septiembre de 1981, cuando el sol se hundía bajo el horizonte y las sombras se alargaban, Polly y sus amigos emprendieron su última aventura. Una caminata por el Deep Creek Trail, un sendero muy transitado pero lleno de la promesa de nuevos descubrimientos. El aire olía a pino y el murmullo de la vida salvaje. El bosque estaba lleno del zumbido de la vida.
El corazón de Polly latía de emoción. Sus pasos se aceleraban con cada momento que pasaba, mientras absorbía la belleza de su entorno. Para ella, las montañas eran más que un lugar, eran una parte de ella. Con cada paso, Polly se sentía más atrapada en el corazón de la naturaleza. Su espíritu se elevaba en las alas de la libertad. Se movía con una gracia nacida de la familiaridad. Sus pies encontraban firmeza en el sendero rocoso. Los compañeros de Polly se maravillaban de su facilidad. Su risa se escuchaba como el canto de los pájaros. Para Red y Trula, que habían conocido a Polly durante muchos años, su alegría era un espectáculo digno de contemplar, un recordatorio de la magia que esperaba en el abrazo de las montañas. Pero en medio de la risa y la camaradería, se escondía una sensación de inquietud que susurraba entre los árboles. Era un sentimiento que Polly no podía sacudirse, una sensación de que algo acechaba justo más allá del borde de su visión, esperando para atacar. Pero ella siguió adelante, su curiosidad superaba su miedo. Para Polly las montañas no guardaban secretos oscuros, ni desafíos demasiado grandes. Se movía con una confianza y marcaba sus pasos a través de los bosques silentes como una promesa de lo que vendría. Cuando el sol se hundía bajo el horizonte y las sombras se alargaban, Polly aceleraba el paso. Su corazón golpeaba en su pecho como el ritmo de un tambor. Sentía un tirón en los bordes de su conciencia que la urgía hacia adelante, hacia algún destino desconocido. Sentía que el peso del mundo se desvanecía. Sus sentidos se agudizaban por una fuerza invisible. Sus pies la llevaban hacia adelante con una determinación que rozaba la desesperación. Y luego, tan repentinamente como un rayo rasga el cielo, Polly se esfumó de la vista, desapareciendo sobre una elevación en el sendero como una voluta de humo llevada por el viento. Red y Trula la llamaron. Sus voces eran ahogadas por la vasta extensión del bosque, pero no hubo respuesta, solo el eco hueco de su propio miedo. En las horas siguientes, el pánico se apoderó de los corazones de los compañeros de Polly, extendiéndose a través de la comunidad unida que llamaba a estas montañas hogar. Guardaparques y voluntarios buscaron a su amiga desaparecida a través de los bosques silenciosos, como un ruego desesperado por respuestas. Pero Polly siguió siendo esquiva, su paradero envuelto en misterio, su destino un enigma aún sin resolver. En los días siguientes, susurros de especulación flotaban en el aire como el olor a lluvia en el viento. Fue secuestrada y llevada por manos invisibles a las profundidades de lo desconocido. Sucumbió a los peligros de la naturaleza, perdida en el laberinto de árboles y sombras. O como algunos decían por lo bajo, orquestó su propia desaparición, como un acto alimentado por un anhelo de libertad o un deseo de escapar de las cargas de su pasado. Meses se convirtieron en años, las estaciones cambiaban como las arenas del tiempo, pero aún así el destino de Polly seguía siendo un misterio. Un rompecabezas sin solución, una historia sin final. En medio de la incertidumbre, una cosa quedó clara. El espíritu de Polly perduraba como un susurro en el viento, un recordatorio de los misterios que acechan en el corazón de la naturaleza. En las onduladas colinas de Cary, Carolina del Norte, Christopher Lee Cessna llevaba una vida tranquila. Sus días eran medidos por el suave ritmo de la vida en el pueblo. A los 45 años, era un hombre de rutina. Sus mañanas las pasaba tomando café en su porche, observando cómo el mundo despertaba con el abrazo dorado del sol. El amor de Christopher por la naturaleza era tan profundo como las raíces de los robles que adornaban su patio trasero. A menudo se aventuraba en los bosques cercanos, encontrando consuelo en los árboles antiguos y el coro de cantos de pájaros que llenaba el aire. Pero bajo esta fachada tranquila se escondía una sombra, una oscuridad que carcomía el alma de Christopher. Su corazón se sentía pesado con las cargas no dichas, su mente era un laberinto de miedos y dudas. A pesar del calor del sol de Carolina, un frío se colaba en sus huesos, un escalofrío que se negaba a disiparse. Fue en una de esas mañanas, con el aire espeso con la promesa de lluvia, que el mundo de Christopher se dio vuelta. Mientras sorbía su café perdido en sus pensamientos, algo le sobrevino. Una realización que pondría en marcha una serie de eventos que cambiarían para siempre el rumbo de su vida. La mente de Christopher divagó hacia la pistola escondida en el cajón de su mesita de noche. Un relicario de un pasado que había intentado enterrar durante mucho tiempo. El peso de eso, tanto literal como metafóricamente, lo abrumaba. Un recordatorio constante de su tormento interno.
Ese día, mientras la lluvia comenzaba a caer, Christopher tomó una decisión que lo llevaría por un camino envuelto en incertidumbre. Empacó una bolsa, dejando una nota para su familia, un mensaje que no ofrecía explicación para su partida repentina. Con la tranquila determinación de un hombre cargado de secretos, Christopher se adentró en la tormenta, su destino desconocido incluso para él mismo. Las carreteras pasaban borrosas, la lluvia oscurecía en su visión reflejando el tumulto dentro de su corazón. Los días se convirtieron en noches y las noches en semanas, mientras Christopher vagaba sin rumbo fijo. Buscaba consuelo en los lugares salvajes, la belleza del mundo que lo rodeaba era un bálsamo para su alma atribulada. Fue en medio de este viaje, entre los picos imponentes de las grandes montañas humeantes, que el camino de Christopher se cruzó con el destino. Su automóvil, testigo silencioso de su tormento interno, quedó abandonado en el área de estacionamiento de Newfound Gap, un faro que lo atrajo más profundamente hacia la naturaleza. Mientras los guardaparques peinaban el terreno escarpado, sus luces de búsqueda cortaban la oscuridad como espadas. El destino de Christopher pendía de un hilo. El sendero de los Apalaches, una línea de vida que se extiende por el corazón de la naturaleza, se convirtió tanto en su santuario como en su prisión. Los días se convirtieron en semanas, cada momento preñado con el peso de lo desconocido. Los guardaparques recorrían los senderos, sus pasos resonaban en el silencio. Cada hoja crujía bajo sus pies como un susurro de esperanza. Y mientras el sol se ponía sobre las grandes montañas humeantes, arrojando largas sombras sobre el terreno escarpado, la búsqueda de Christopher Lee Cessna continuaba. Sin embargo, sigue desaparecido hasta el día de hoy.